Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Estefanía, pues lamento que esta oportunidad de platicar y de tener comunicación sea por un tema tan complicado como es el de estas agresiones y amenazas inclusive. Acabo de hablar hace unos minutos con Jaime Martínez Veloz, que es tu padre, y hemos señalado la vida y la obra y el trabajo político de padres o de hijos no necesariamente tienen que ver una con la otra, cada quien tiene su personalidad, pero hablamos con Jaime, que nos dijo que terminando la llamada con nosotros iba a presentar una denuncia de hechos por amenazas que le hicieron llegar por internet pidiendo que hiciera callar a su hija Estefanía. ¿Qué ha pasado? ¿Le puedes decir, por favor, a quienes nos escuchan, cuál es esta historia de lo que te ha colocado en este torbellino de internet, Estefanía Veloz? Sí, pues fue una historia un poco desafortunada en el tema de las redes, porque yo tengo un programa en el Canal 11 en el que hablo de noticias falsas y de esto. Entonces subí una historia sobre el expresidente Felipe Calderón, que sacó una foto de una niña que exigía algo a un presidente que ni siquiera era de México, que era de otro país, y él lo hizo pasar como que era en el contexto mexicano. Yo solamente informé lo que estaba pasando en las redes, porque salió un hashtag que se llama Yo acuso a Calderón, y cuando subí el video empezaron a llegarme un montón de bots escribiéndome cosas feas, que yo estoy acostumbrada, normalmente suele pasar cuando hablas mal de Calderón, pero me escribió mi papá en la mañana y me dijo, oye, me llegó esta foto, y era una foto de un arma, ¿no? Y ahí todavía no empezaban a atacar, y de pronto una cuenta de alguien que se llama Sofía, que no recuerdo bien, que tiene una gran cantidad de seguidores de oposición específicamente, puso una historia en la que dijo, claro, ¿cómo puede Estefanía ofender a alguien si su papá es de estos días? Y ahí hicieron un trending topic, la palabra Colosio, para decir que mi papá había sido la persona que había orquestado el tema el asesinato de Colosio, una cosa absurda, y después se pongo el apellido porque se supone que yo, porque no soy Martínez, cuando no tuve que haber dado explicaciones, pero las di. Mi abuela se apellida Veloz, y yo decidí, bueno, mis padres decidieron también, por honor a mi abuela, que yo me apellara Veloz. Y más allá de eso, empezaron con que yo estaba ocultando el vínculo con mi padre, porque yo quería ocultar lo que él era, y por eso no me ponía mi nombre de verdad. Y así se soltó las redes sociales entre insultos y mentiras y calumnias y estas cosas que yo no pensé que llegaran tan lejos, que de pronto se convirtió en gente de la oposición o de la derecha, si así se dice, insultando, ¿no? O tratando de insultarme por lo que había dicho yo. No decían porque dijiste esto de Calderón, pero claramente el sentido era que estaban enojados por lo que yo había dicho en esta historia. ¿Detectas que la mayoría de las cuentas que desataron esas agresiones contra ti están usualmente relacionadas o reproducen propaganda relacionada con Calderón? Sí, es evidente. Digo, yo no soy experta en redes, la verdad. Se sabe que hay granjas de bots. A mí me buscaron en el transcurso del día varios personajes que son expertos en redes, me dicen, mira, está saliendo de este punto específico, estas son las cuentas, y son cuentas que normalmente o se utilizan para replicar mensajes de derecha o mensajes conservadores, como puede ser los temas en contra del aborto y esto, y también son cuentas que siempre están respaldando tweets del expresidente Calderón. Entonces, así se sabe más bien de dónde venían. Luego se descontroló, porque de pronto había gente que no era específicamente ni de izquierda ni estaba del lado de las cosas que yo pienso, pero que también empezaron a insultarles por no sumarse a esta cosa, ¿no? Y en todo esto que se ha dado, Estefanía, ¿cuál es tu reflexión? ¿Es posible la discusión política en este México? La polarización es tan extrema que estamos llegando ya a niveles de agresión verbal o internética que puede ser el preludio de la agresión física. ¿Qué te ha motivado a reflexionar todo esto que has vivido? Un par de cosas, sola y con ayuda de algunos compañeras y compañeras. La primera es que Twitter claramente es una red que está apoyando a un sector, y eso se ve. Tú abres una cuenta de Twitter y lo primero que te sale es la cuenta de Chumel y la cuenta de Glodejo, y son las personas que tienes que seguir cuando tú abres una cuenta. Y te empiezan a salir Pipe Calderón y ciertas personas.
no están haciendo nada para evitar esas granjas de bots cuando deberían. No están haciendo nada para cerrar cuentas. Hay una cuenta que dice senadora Citlali, pero con C, y tiene casi 50,000 seguidores o algo así, y no han hecho nada, y tiene la foto de la senadora Citlali, y no han hecho nada para quitarla cuando se ha reportado un montón de veces y dejan que crezcan. Esas cosas no verifican cuentas de compañeros que tienen muchos seguidores y que están en medios y en redes, porque esas cuentas no les conviene verificar tampoco, ¿no? Por un lado es eso, que estamos dando, digamos, la batalla en un terreno que ya está comprado por ciertos intereses. Y por el otro es que, si bien pensamos que era un espacio en el que tú podías hablar y opinar y discutir políticamente, pues no se puede hacer así, porque hay bots que no son personas específicas, pero que estas personas tienen mucho dinero para comprar también este tipo de cosas. Y la tercera es que también pensamos en el tema de, con el COVID íbamos a salir y ser mejores personas, pero en realidad yo lo que vi ayer, al final ya era un desfogue de la gente que estaba muy enojada y que tenía que ofender a todo el mundo, y así terminaron ofendiendo hasta Yuridia Sierra, por ejemplo, ¿no? Sí. Estefanía Veloz, tú has sido víctima de este embate de cuentas que suelen reproducir las posturas del calderonismo. Lo digo con esa seguridad porque me asomé a algunas de las cuentas que estuvieron bombardeándote a ti, y yo mismo he vivido que en cuanto hago una crítica específica hablando del fraude electoral de Felipe Calderón, de su condición espuria, de su gobierno funerario, de la manera como cometió un desastre durante su gobierno y las consecuencias se siguen viviendo hasta ahora, híjole, pues se viene la cascada así terrible, sin mayor, se vienen de inmediato y duran horas o días ese enojo concentrado de estas cuentas. Pero te quiero preguntar, Estefanía, del otro lado, del lado de quienes defienden las posturas del presidente López Obrador y de Morena, ¿también hay esa dosis alta a veces de enojo y de intolerancia? Sí, yo supongo que no es de un lado en específico, pero sí creo que la mayoría de los mensajes de odio o que apelan a la condición personal de alguien suelen ser de sus cuentas. Tú bien lo decías, personas como tú que suelen decir las cosas como son víctimas casi siempre de este seguimiento, de esta persecución en redes y de estos insultos, y cuentas que comulgan con una ideología específica. Y yo te voy a decir una cosa, la verdad es que puede haber gente así en la izquierda, pero la verdad es que la ideología intolerante y la ideología de señalar y la ideología de insultar es la de derecha en su mayoría, y por eso es que estas cuentas de derecha son las que suelen ser las más ofensivas en ese sentido, ¿no? Estefanía, yo a veces comento cuando hago alguna crítica a la actual administración del presidente López Obrador, algunas de sus políticas, hay gente que se enoja mucho y se desespera, y yo suelo decirles que si no tenemos la capacidad de analizar y de criticar, no desarrollaremos la cultura política y organización adecuada para enfrentar algo que me parece muy preocupante, que sería el regreso vengativo de esa ultraderecha al poder. ¿Tú ves también ese riesgo de un regreso vengativo de la ultraderecha al poder en México? Muy desafortunadamente sí lo veo, y no solo lo veo como los golpes de Estado del que acabamos de ver en Bolivia, sino en un tema como que sea verdaderamente democrático y político, más allá de la polarización. Pues sí estamos pensando en que lo que puede venir puede ser mucho peor que el PAN, peor que estos sectores humanistas o liberales que sí atentan contra las libertades de por sí, y se está cocinando en México. Y se está cocinando con México Libre, y se está cocinando con lo que está diciendo el expresidente todo el tiempo. Claro que yo creo que al mismo tiempo sus granjas de bots son una manera de ir preparando el terreno para cuando vayan pasando esas cosas, de cuando se acerque por lo menos un ambiente electoral. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y a veces hasta son cosas que te quitan el sueño y piensas, claro, es que si lo terminamos de hacer mal o a veces no logramos vencer este lado que no es tan congruente, podríamos enfrentarnos a un escenario como este. Ahora, yo confío en que hay gente un poco más sabia y que sabe ver
cuáles son las intenciones siniestras de estos grupos, y que al final del día los bots pues no salen a marchar, ¿no? Como se ha visto también en las marchas de las personas que tienen estas granjas. Decía Gibran Ramírez en un video que vi en el que estabas tú y él, decía que Blanca, guapa o bella físicamente, estudiante en universidades, en escuelas privadas, y decía, te ha sido, me pareció entender que decía que había una especie de enojo porque no estuvieses del lado de clase que presuntamente deberías estar. ¿Te ha sido difícil a ti irrumpir, entrar, decir lo que piensas con claridad y con fuerza en los medios nacionales? No me ha sido difícil por lo que mencionabas ahorita que había hecho Gibran, y que es la lectura de mucha gente, y lo que yo también creo. No me ha sido difícil porque soy privilegiada en esos sentidos, ¿no? En que soy blanca, en que pude ir a la universidad, en que tengo tiempo de leer ciertas cosas, en que me puse a sentar que postura ideológica me gusta más. Por eso no ha sido difícil. Lo que ha sido difícil es ser mujer en general y hablar de temas, y al mismo tiempo sentarte en mesas donde hay hombres que igual pueden tener mucha más edad que tú y te están debatiendo. Eso ha sido un poco más difícil. Lo otro es también la construcción de este discurso de que las personas que no son pobres o que no están precariadas no pueden ser personas de izquierda, o no pueden ser personas que están pensando en el bienestar de la mayoría de la gente. Sí, también eso ha sido un poco difícil de convencer a la gente, pero más allá de eso, lo que a mí más me ha afectado es el tema del aborto en general. Hablar de feminismo hace un año empezó a ser un poco más aceptable en espacios, pero yo tengo más o menos 4 años hablando de feminismo y no ha sido fácil. Y la mayoría de las amenazas, me atrevo a decirlas, son de gente pro vida y de espacios pro vida, que te acusan con violaciones tumultuarias, y te vamos a violar y te vamos a matar y todas estas cosas. Eso es lo que a mí me ha costado un poco más de trabajo. La edad que tengo, ser mujer y hablar de este tipo de temas. Pues Estefanía Veloz, te agradezco mucho la oportunidad de que hayamos pasado revista a lo inmediato, a lo que está pasando ahorita, deplorable, lamentable, y por otra parte el contexto general, que es muy interesante, y apreciamos mucho tu voz, tu tiempo y tu disposición para hablar hoy, Estefanía. Gracias. No, gracias, Julio. Hasta luego.